Tiempo de magos, de Wolfram Eilenberger. Este libro, que por su título puede parecer que es una novela de fantasía, es un libro de divulgación sobre filosofía. Se subtitula La gran década de la filosofía, 1919 a 1929. El autor es alemán y, de hecho, estos cuatro pensadores son alemanes también. Es un libro un poco germanocéntrico, pero lo cierto es que realmente estos cuatro pensadores tuvieron una gran importancia en el desarrollo de la filosofía en el siglo XX. Yo, por mi parte, reconozco mis limitaciones en este tema, no conozco mucho a fondo la filosofía del siglo XX. En resumen, este libro sigue el recorrido de estos pensadores, sus obras, sus ideas en esta época, y también hace un seguimiento biográfico de lo que les ocurrió, de cuáles eran sus circunstancias en la vida, y quizás estos libros pues introducen el aspecto biográfico para, digamos, atraer un poco más al lector, que a lo mejor se vería un poco abrumado si esto fuera exclusivamente un desarrollo, una descripción de las ideas de estos autores, que a lo mejor podrían resultar un poco áridas o un poco difíciles, como digo, dada la dificultad del pensamiento de estos filósofos. En todo caso, para comentar este libro voy a citar a los filósofos uno por uno en lugar de entrelazados, como se mencionan en este libro, porque sería muy difícil hacer un recorrido de la forma en la que lo hace el libro de forma breve. Entonces voy a nombrar a los filósofos uno por uno y voy a comentar más o menos cuáles son las circunstancias que se narran en este libro. El primero es Ludwig Wittgenstein, que casi seguro posiblemente el filósofo más importante del siglo XX, un filósofo austríaco. Bueno, cuando digo que es el más importante, pues evidentemente sobre esto habrá opiniones, pero estoy casi seguro de que los propios filósofos, por lo menos en gran parte, opinarían que si no es el primero, estaría casi seguro entre los tres primeros. Este pensador austríaco, que bueno, era de una familia de origen parcialmente judío. Voy a mencionar cuáles de estos pensadores son de origen judío, porque esto tiene bastante trascendencia respecto a algunas cuestiones que se tratan en este libro, y sobre todo a cuenta de lo que ocurrió años después del periodo en lo que se trata este libro. Me refiero evidentemente a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron perseguidos en esta época, pero no es de la época de la que trata este libro. Entonces, bueno, este pensador, Wittgenstein, ya digo, era de una familia de origen parcialmente judío. En este caso ellos no se identificaban especialmente como judíos. Era una familia muy rica, vamos, de hecho decir que era la familia Wittgenstein, decir que era rica posiblemente es quedarse muy corto. Posiblemente era una de las familias más ricas de Europa en ese momento. El filósofo Ludwig Wittgenstein en esta época, un poco después del comienzo de los acontecimientos que se narran en este libro, renunció a su fortuna. Era una persona, bueno, que quizás de estos cuatro personajes quizás sea el más carismático, entre otras cosas porque muchas de las cosas que se cuentan sobre él son bastante peculiares. Una persona que hoy día podríamos posiblemente decir que era autista o tenía Asperger podríamos diagnosticarlo un poco a posteriores, por decirlo de alguna manera, por las cosas que se cuentan de su vida, de su biografía. Es una persona que escribió en su juventud una obra de filosofía que, según él mismo, consideraba que había resuelto todos los problemas filosóficos, y que ya, digamos, que ya no había poco o nada más que decir sobre filosofía después de su obra, que es el Tractatus Logico-Philosophicus, que escribió en una época en la que, bueno, creo que fue en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando él estuvo de soldado de austríaco y en Italia,
Y en esta, que por cierto, otro de las anécdotas curiosas es que pidió que lo enviaran al frente y de hecho al frente más, a las zonas más peligrosas del frente. Ya digo, una persona un poco peculiar, tiene una serie de peculiaridades que se cuentan en este libro. Y bueno, de hecho, el libro, yo creo que para enganchar un poco al lector, comienza con, digamos, fuera del orden cronológico en el que sigue el resto del libro. Trata una anécdota del último año de que se trata en este libro, en 1929, que luego contaré, y que me da la impresión que simplemente para enganchar al lector con uno de los momentos más espectaculares de la vida de Wittgenstein. Que bueno, que ya digo, fue a la guerra, pidió que la verdad es que era una persona que tenía tendencias suicidas, sus hermanos se suicidaron, yo creo que de sus hermanos, yo creo que todos o todos menos uno se terminaron suicidándose, y él tenía también bastantes impulsos suicidas y de hecho, yo digo, pidió que lo enviaran al frente, a la zona más peligrosa, cuando en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, fue capturado por los italianos y en fin, fue prisionero de guerra y después lo liberaron al final de la guerra. Y no sé si en esa época, un poco antes, fue cuando estuvo escribiendo el Tractatus Lógico-Filosófico, que ya digo que él consideraba que había solucionado los problemas más importantes de la filosofía. Y bueno, posteriormente renunció a su fortuna, que también da una idea del personaje que era, porque renunció, ya digo, una de las fortunas más importantes que había en Europa en ese momento. De hecho, el retrato de boda de una de sus hermanas lo hizo Gustav Klimt, para que uno se haga una idea del nivel económico de esta familia. Y con todo y con eso, pues él decidió que él no quería ese dinero y renunció a su herencia, lo repartió entre sus hermanos. Después de renunciar a esta herencia, se fue a trabajar como maestro de escuela en una aldea de los Alpes. Otra de sus excentricidades, que bueno, eso también terminó mal, porque por lo visto tenía muy mal genio e incluso le pegó a algunos de sus alumnos, y finalmente se marchó de allí, de ese pueblo. Y terminó, bueno, fue una época en la que también, como digo, pues tenía pensamientos suicidas, y su hermana y uno de sus amigos consiguieron interesarlo en un proyecto que fue la construcción de una casa para esta hermana. Y bueno, con eso consiguieron ilusionarlo y estuvo ahí un tiempo, unos años concentrado en el diseño de esta casa, que esta casa también era un poco peculiar y bueno, una de las anécdotas también que se cuentan sobre cómo él dirigió la construcción y cómo diseñó esta casa, también son cosas curiosas que se cuentan en este libro. Por cierto, en el libro viene una serie Está bien ilustrado, viene en el centro, vienen una serie de imágenes, de fotos, tanto de los pensadores como de cosas de las que se menciona, como digo, por ejemplo, esta es la casa que diseñó Wittgenstein. Bueno, la filosofía de Wittgenstein trata, entre otras cosas, de los límites del lenguaje, y bueno, este pensador quizá también es tan carismático porque digamos que tiene una especie yo diría que es como una especie de fusión entre un filósofo y un místico. Él hablaba siempre de las limitaciones, de los límites que tiene el lenguaje, y él decía que sobre todo con esta obra primera suya, el Tractatus, lo que pretendía era dar como una especie de escalera para que el lector llegara más allá de los límites de la filosofía, y que una vez que ya había ascendido por esa escalera, pues esa escalera era algo que se podía tirar, o sea, era algo que no era importante, o lo importante era que el lector llegara más allá de lo que decía este libro. El problema que tiene esto es que este libro es muy, muy oscuro, y de hecho otra cosa quizás un poco más preocupante es que el propio Wittgenstein con los años llegó
a la conclusión de que muchas de las cosas que él al principio él consideraba que había resuelto de la filosofía, que había resuelto definitivamente en la filosofía, luego él mismo empezó a tener dudas y empezó a seguir otros caminos y otros derroteros. Y bueno, en la época en la que trata este libro, de esta década, de hace 100 años, yo creo que una de las partes más interesantes de este libro, por lo menos una de las que más me ha gustado, fue una que trata sobre las discusiones que tuvo con el Círculo de Viena de empiristas lógicos, que bueno, tenían un enfoque totalmente distinto del suyo, un enfoque, digamos, como, por decirlo de alguna manera, un poco más científico, un poco más enfocado en la lógica y en lo empírico. Y Wittgenstein con respecto a ello se podía considerar como una especie de místico. Él quería ir más allá del pensamiento, del lenguaje, o por lo menos él decía que existían unas limitaciones para hasta dónde se podía llegar con estos métodos lógicos y filosóficos, y que había que ir más allá. Y que más que llegar a ello a través de la razón, lo que se podía hacer era mostrar cuáles eran esos límites. Estas discusiones que tenía con empiristas lógicos como Rudolf Carnap y demás, de este Círculo de Viena, para mí es quizá una de las partes más clarificadoras y más interesantes del libro. Para que se vea la dificultad que tienen estos temas, voy a contar la anécdota que se cuenta al principio del libro, que está relacionada con la vuelta a Cambridge de Wittgenstein. Él había estado estudiando en Cambridge en su juventud, había tenido a Bertrand Russell como profesor, uno de los filósofos más importantes del siglo XX también. Y para que se vea, digamos, la personalidad de Wittgenstein y la dificultad realmente que tienen estos temas, que realmente es bastante difícil pensar que simplemente leyendo este libro un lector pueda llegar a entender estos filósofos, simplemente viendo lo que se cuenta en esta anécdota. Al final de estos años, en el año 1929, Wittgenstein había vuelto a Cambridge y estaban intentando buscarle un puesto allí, y para ello necesitaba doctorarse. Y le estaban buscando una vía rápida, Bertrand Russell estaba buscando una vía rápida para que se doctorara y pudiera dar clases allí de filosofía y como profesor en la universidad. Y lo que le buscaron era que el libro que ya había publicado intentaron que se considerara como su tesis doctoral. Entonces, bueno, él se puso a defender su tesis ante Bertrand Russell y, en fin, otros profesores de la Universidad de Cambridge. Y bueno, lo que se cuenta es lo siguiente. Dice, relativo a los profesores de la universidad, dice: finalmente se les ocurrió que podría presentar su Tractatus Lógico-Filosóficos como tesis doctoral. Russell, que se había ocupado personalmente de su publicación en 1921-22 y había escrito un prólogo para respaldarla, consideraba la obra de su entonces pupilo muy superior a sus propios trabajos, no menos importantes, sobre la filosofía de la lógica, de la matemática y del lenguaje. No es de extrañar que cuando entró en la sala donde tuvo lugar la defensa de tesis y el examen oral, dijera, entre comillas, no haber presenciado en toda su vida nada tan absurdo. Pero un examen es un examen, por lo que Moore y Russell, tras unos minutos de consultas amistosas, finalmente decidieron plantear algunas cuestiones críticas. Estas se referían a algunos de los acertijos centrales del tratado de Wittgenstein, que abundaban en oscuros aforismos y sentencias místicas. Un poco después dice: el problema era, y Wittgenstein lo sabía, que muy pocas personas, posiblemente ni una sola, habían pensado y formulado ideas similares. Desde luego no lo hizo su antes venerado profesor, Bertrand Russell, autor de los Principia Mathematica, que Wittgenstein consideraba filosóficamente limitados, y menos aún G. E. Moore, con fama de ser uno de los pensadores y lógicos más brillantes de su tiempo, del cual Wittgenstein dijo en privado que era entre comillas, un excelente ejemplo de lo lejos que puede llegar un hombre carente de toda inteligencia. ¿Cómo iba a explicar a aquellos hombres la idea de la escalera de enunciado sin sentido, que primero hay que subir y luego desechar para tener una visión correcta del mundo? ¿No era como el sabio del símil platónico de la caverna, que una vez vista la luz fracasa en el intento de hacer comprensibles sus visiones a los demás prisioneros de la caverna?
Ya basta por hoy, ya basta de explicaciones. Entonces Wittgenstein se levantó, caminó hacia el lado opuesto de la mesa, dio unas benevolentes palmadas en el hombro a Moore y a Russell y pronunció esa frase con la que hasta hoy todos los doctorandos de filosofía habrán soñado la noche anterior a su defensa de tesis. No se preocupen, sé que jamás lo entenderán. Bueno, leyendo esto ya se puede ver cuál es la esperanza que uno pueda tener leyendo un libro como este, de entender el pensamiento de Wittgenstein o de cualquiera de estos filósofos que se mencionan en este libro. Lo cual, bajo mi punto de vista, es un problema porque no sé si se espera que el lector por fe pueda comprender estas ideas o simplemente que se trate este libro como una especie de historia de la filosofía en la que se tratan por encima una serie de temas los cuales ni, según Wittgenstein, ni los filósofos más importantes de su época eran capaces de entender. No sé cuál es la esperanza de que sea el lector de un libro como este pueda llegar más allá de lo que es una visión muy superficial de ideas como estas. Bueno, pasando al filósofo siguiente, Martin Heidegger, que también es otro de los filósofos más importantes del siglo XX, pero quizá uno sobre el que tengo más reparos, porque si el anterior es oscuro y, bueno, de hecho Wittgenstein, quizá la ventaja que tiene es que, a pesar de las anécdotas que se cuentan sobre él como persona antipática, además es un pensador muy carismático, como se demuestra también por la cantidad de biografías que hay publicadas sobre él y demás. En cambio, el personaje de Heidegger, por lo menos a mí, y creo que en gran medida a mucha gente le resulta un poco más antipático, entre otras cosas por la forma en la que, digamos, terminó en los años posteriores a los que se tratan aquí. Este pensador, la idea principal sobre la que se ocupaba, por lo menos en esta época, era la idea del ser. O sea, él consideraba que la filosofía se había convertido con el tiempo, después de Platón, en una disciplina que se ocupaba de los entes, de los objetos, de los objetos que vemos en el mundo o que podemos imaginar, pero que no se ocupaba en sí de la existencia de la base que tenía todo, la base de lo que requiere todo objeto, toda entidad para existir. Hasta su época yo creo que es el culmen de dificultad al que se llega en obras filosóficas como la de Ser y Tiempo, que es su obra principal en esta época. El pensamiento de Heidegger, por tanto, es muy difícil y este libro para mí a mí no me lo ha aclarado. No, evidentemente quizás sería mucho pedir, pero claro, volvemos a lo mismo. El hecho de contar estas cosas por encima o el hecho de dar por supuesto que el lector simplemente con unas citas y con unas explicaciones que muchas veces están escritas en la misma jerga en la que escribía Heidegger, el pensar de que un lector medio que no es especialista, o que ya digo, para un especialista leer este libro tampoco puede tener demasiado interés porque es un libro, digamos, elemental, pues es difícil para un lector no experto el sacar mucho en claro de este tipo de descripciones sobre el pensamiento de Heidegger, que bueno, para que se vea el nivel de dificultad y el nivel digamos, la complejidad o la dificultad del lenguaje que utilizaba Heidegger. Voy a leer algún pasaje de su obra. Bueno, esto es del autor de este libro, no es de Heidegger, está intentando aclarar la cita que va a continuación. Dice: el foco de esta etapa de su pensamiento fue la exposición del sentido de una única pregunta, la pregunta por el ser, más en concreto la pregunta por el sentido del ser. Pero antes de volver a clarificar en general esa pregunta originaria del pensamiento y más aún de poder avanzar una respuesta, era preciso, según Heidegger, exponer la específica forma de ser del único ser conocido para el que puede tener sentido hacerse esa pregunta, el hombre. Solo para el hombre es el sentido de ser un posible objeto de interrogación. Solo el hombre está en condiciones de asombrarse de que en general haya algo y no más bien nada. Y solo el hombre puede, como participante de una forma de vida propia de los hablantes, preguntarse cuál puede ser el sentido de su existencia concreta. Para separar su modo de investigación, que denomina ontológico fundamental, de toda investigación biológica, antropológica, psicológica e incluso trascendental en el sentido de Kant, Heidegger habla, como ya hemos visto, del hombre como el Dasein, el ser o estar ahí. El Dasein es un ente que no se limita a figurar entre... Bueno, esto
a partir de este momento es una cita de Heidegger. Dice, el Dasein es un ente que no se limita a figurar entre otros entes. Antes bien, se distingue porque en su ser le va, cursiva, este su ser. Porque en su ser le va este su ser. Pero a esta constitución del ser del Dasein es inherente tener en su ser relativamente a este su ser una relación de ser. Y esto a su vez quiere decir, el Dasein se comprende en su ser de un modo más o menos expreso. Yo no sé si el autor, citando este párrafo de Heidegger, piensa que el lector va a llegar a un entendimiento de lo que Heidegger quiere decir. Yo desde luego no he llegado. Y bueno, esto además es una traducción del alemán que, bueno, me consta que el traductor de este libro es un experto en traducciones filosóficas, traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Por tanto, no es un problema de traducción, sino que es que el texto en alemán es igual de difícil que lo que acabo de leer. Y bueno, otro fragmento de Heidegger dice: aquello por lo que se angustia la angustia es el ser en el mundo, todo separado con guiones, ser en el mundo mismo. En la angustia, entre comillas, a la mano del mundo circundante, en general los entes intramundanos, se hunde. El mundo, entre comillas, ya no es capaz de ofrecer nada, ni tampoco el, comillas, ser con, cierro comillas, de otros. La angustia quita así al Dasein la posibilidad de comprenderse cayendo en el mundo, entre comillas, y en las interpretaciones públicas. Arroja al Dasein contra aquello mismo por lo que se angustia, su propio poder ser en el mundo. La angustia singulariza al Dasein en su más propio ser en el mundo, que en cuanto a comprender se proyecta esencialmente sobre posibilidades. Con el porqué del angustiarse, la angustia abre al Dasein como ser posible, en cursiva, y como aquello que únicamente en sí y por sí puede ser, como singularizado en la singularización. En fin, la jerga de Heidegger es simplemente increíble. De hecho, ha tenido críticas. De hecho, bueno, hay pensadores que consideran que muchas de estos razonamientos de Heidegger no tienen sentido, que son en muchos casos y bueno, incluso cosas que son más claras, como puede ser el sentido de la pregunta, por ejemplo, de esto de ¿por qué existe algo en lugar de nada? Que es una pregunta que a diferencia de las cosas que acabo de leer, es una pregunta comprensible. O sea, de hecho, es una de las preguntas filosóficas más, quizá una de las primeras que se le puede venir uno a la mente, de por qué existe un universo en lugar de no existir nada. Incluso preguntas como esta, que son bastante más fáciles de entender que las cosas que está tratando aquí Heidegger, bajo mi punto de vista son pseudo preguntas. Pero bueno, esto es, ya digo, yo no soy un experto, no soy un filósofo, pero bueno, ¿qué es lo que queremos decir con la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada? O sea, normalmente cuando uno pregunta, cuando uno se hace la pregunta de por qué algo, ya está dando, por supuesto, una relación de causa-efecto, que hay una causa para el efecto. Nos estamos preguntando por la causa de un efecto que estamos observando en el universo. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntar el por qué de algo que es anterior o, digamos, de algo que no existe y del cual ha surgido el universo? Las preguntas del por qué solo tienen sentido dentro del universo. Entonces, estamos hablando de algo, de una causa dentro del universo que ha provocado un efecto dentro del universo. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de algo que de la nada que ha dado origen a algo? Es algo que se sale del significado normal de la pregunta de por qué. Entonces, bajo mi punto de vista, esto es una pseudo pregunta. Es algo que sintácticamente parece que significa algo, pero que semánticamente no se dirige a nada. Y ya digo, bueno, sobre esto habrá y de hecho hay libros y bibliotecas enteras sobre razonamientos a favor y en contra de lo que acabo de decir. Pero bueno, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de otros filósofos, positivistas lógicos y otros filósofos que simplemente analizan los detalles del lenguaje,
si el significante de una expresión realmente tiene un significado en el mundo, si el símbolo se corresponde con algo real que haya detrás de ese símbolo. Yo creo que preguntas de este tipo en realidad parecen que significan algo, pero en realidad no significan nada. Lo que estamos tratando de llevar nuestra intuición a cosas para las cuales nuestra intuición no está preparada. Entonces, bueno, ya digo, y esto es algo, digamos, relativamente simple, como una pregunta que yo creo que todo el mundo puede entender. Entonces, si pasamos ya a las cosas como las que acabo de leer, los pasajes como los que acabo de leer de Heidegger, yo creo que llega un punto en el que nos podemos preguntar si realmente todo esto significa algo o simplemente son juegos del lenguaje. En fin, ya digo, no soy un experto, posiblemente me esté perdiendo bastante de los detalles, de los matices que esto tiene. Posiblemente el objetivo de Heidegger no sea exactamente el mismo que a lo mejor tienen otro filósofo, pero bueno, ya digo que esto tiene en todo caso un nivel de dificultad que sí, el autor pues a lo mejor intenta que lleguemos a una idea intuitiva de qué es lo que persigue Heidegger, etcétera, etcétera, pero yo creo que ningún lector de un nivel como para el que está pensado este libro va a sacar demasiado en claro con las explicaciones que da el autor. Pasando a ya quizá la parte más biográfica, digamos que Heidegger no es uno de los pensadores que a mí me caiga más simpático. Es una persona que hablaba de la autenticidad en un sentido filosófico, que siempre estaba, bueno, se fue a vivir a una cabaña en las montañas, intentaba como volver a la tierra, a sus orígenes y todo eso, y por otra parte estaba buscando asegurarse su porvenir en puestos en la universidad, como catedrático, en fin. Digamos que veo como una especie de discordancia, como de hipocresía entre los supuestos, las ideas, los objetivos tan elevados que tenía este personaje y su actuación real, digamos, de asegurarse digamos un puesto de alto nivel en universidades y en el mundo académico. Eso es en general un problema que, bueno, al contrario que Wittgenstein, que me parece que era una persona quizá un poco más auténtica en el sentido de que él no tenía, ya digo, bueno, se fue aunque terminó realmente como profesor de filosofía en Cambridge, quizás también porque sus amigos le insistían en ello, y parece que él mismo no puso demasiado interés como por sacar el doctorado, como se puede ver por la anécdota que conté anteriormente. En cambio, Heidegger sí estaba continuamente trabajando, manipulando y maniobrando para llegar a los puestos más altos académicos y bueno, de hecho su actitud era permanentemente como de confrontación con otros académicos y tenía como una especie de groupies y bueno, de hecho tuvo una historia de amor con Hannah Arendt, que luego fue también una pensadora de bastante importancia quizá en años un poco posteriores, pero la idea o por lo menos la descripción que se hace en este libro es de Heidegger como una especie de encantador bueno, que atraía a una serie de alumnos y que los alumnos parece que incluso por lo que aquí se describe, los alumnos parece que intuían cuáles eran las ideas que él presentaba, pero muchas veces no las entendían a fondo, pero igualmente ellos trabajaban en su favor. Y ya digo, él hablaba como cuando entró en una universidad, decía que él iba como a asaltar iba al asalto, ¿no? de esa universidad, en el sentido de que llevaba consigo una serie de estudiantes, como que él iba allí a imponer su pensamiento, ¿no? De una forma que digamos más allá de lo intelectual, sino que se traía una serie de groupies, por llamarlo de alguna manera, que lo iban a encumbrar, ¿no? Y lo veo como una especie de hipocresía en toda esta actitud, esto de la pureza de que él iba a investigar lo que era el ser en abstracto y luego por otro lado estaba maniobrando. En fin, digamos que no me cae simpático, es algo personal, tampoco es. Pero bueno, quizá hay aquí también algo más allá de lo personal, porque como casi todo el mundo que haya oído algo de Heidegger conocerá, Heidegger terminó en el partido nazi y bueno, de hecho voy a leer del epílogo del libro
en fin, entonces, prácticamente la última página del libro cuando habla de la última época ya de esto, del año 1921, la última época que se trata en este libro. Dice: 3 años y medio después, el 1 de mayo de 1933, recién nombrado rector de la Universidad de Friburgo, pronunció un discurso titulado La autoafirmación de la Universidad Alemana. Entonces era miembro del NSDAP, traducido el partido nazi, y en un artículo periodístico que acompañó a su nombramiento hizo esta exhortación a los estudiantes alemanes: las doctrinas y las ideas, entre comillas, no deben ser la norma de vuestro ser. El Führer, y solo él, es la realidad alemana de hoy y del futuro. Él es su ley. Bueno, después de leer esto, uno realmente se pregunta si hay que tomar muy en serio el resto de las obras de Heidegger. En fin, no se puede juzgar a un pensador por sus peores momentos o por sus errores. En fin, pasando al pensador siguiente, Ernst Cassirer. Quizás de los 4 yo creo que es el menos conocido. Es un pensador quizá más mainstream. Este era un poco mayor, que era de mayor edad que los demás. Y en esta época estaba ya bastante integrado en lo que era la universidad, en universidades alemanas, y bueno, terminó en la Universidad de Hamburgo. Y realmente, bueno, digamos en contraste con los otros 3 filósofos que en la época en la que se cuenta, que se trata en este libro, tenían incluso sus dificultades económicas y demás. Este pensador ya en 1920 pues estaba quizá un poco más establecido que los demás, y bueno, en esta década ya, al final de esta década, llegó a rector de la universidad. En fin, es que quizá era por su edad, y por y también por su trayectoria vital, digamos, fue un poco más mainstream que los demás. Pero quizá también por ello haya llegado hasta nosotros de una forma un poco más desvaída, y bueno, realmente yo creo que ni había oído hablar de él en el momento que empecé a tratar este libro, pero era uno de los pensadores más importantes en esta época en Alemania. Bueno, el trasfondo de Cassirer es judío, y de hecho tuvo bastantes problemas, incluso en esta época, 10 años antes y un poco más de la llegada del partido nazi al poder. Ya se ve que Cassirer estaba teniendo problemas por su condición de judío. Se veía como, incluso en su vida personal, su familia estaba siendo discriminada en algunos momentos. Y bueno, se ve el nivel de antisemitismo que había en Alemania, ya digo, incluso 10 años, más de 10 años antes de la llegada del partido nazi al poder. Y bueno, a pesar de todo, pues Cassirer consiguió afianzarse en la universidad alemana, y sus ideas, sobre todo la parte de sus ideas que se describen, las que desarrolló en esta época, están relacionadas con la visión del ser humano como, en vez de como un animal racional, como un animal simbólico. Bueno, aparte de racional, él consideraba que la característica vital más importante del ser humano es que es un animal simbólico, y desarrolló sus ideas a partir de este punto de vista. De lo que se describe en este libro, por enésima vez tengo que decir que uno posiblemente no pueda sacar una idea muy clara de cuál era el pensamiento de Cassirer. También se ve como el enfoque de este pensador iba en relación como una especie de reivindicación de la filosofía alemana de Kant, de los pensadores alemanes, literatos como Goethe y, en fin, Schiller, los románticos alemanes. Da la impresión, bueno, de hecho creo que se dice literalmente, que Cassirer aquí estaba intentando reivindicar la cultura alemana en el sentido de que al ser el judío tenía que demostrar como que él era más alemán que nadie. Eso yo creo que es una cosa que se da a entender en este libro.
Y es algo que quizá también es un poco triste, el sentido de que los judíos parece que tuvieron que demostrar como que eran más alemanes que nadie para que no se les discriminara. En el caso de Cassirer, pues dando importancia a todo lo que era la cultura alemana y como reivindicándola y desarrollando su pensamiento a partir de estos pensadores alemanes. Y luego al final se ve como esto no les sirvió absolutamente para nada y fueron perseguidos igualmente. En estos casos se ve que antes radicales, y algo también para reflexionar, no sirve de nada la estrategia de pacificación, de apaciguación, y finalmente los radicales no se les puede apaciguar y fueron en este caso a por los judíos. Igualmente, incluso fueron a por judíos que estaban reivindicando la cultura alemana, como fue el caso de Cassirer. Quizás también este libro es interesante quizá por esto, por esta la visión que da de esta época anterior al avance nazi. Vamos, de hecho se ve como en esta época incluso el partido nazi era todavía algo minoritario y aún así el antisemitismo que había en la sociedad alemana, por lo que se ve, era tremendo. Y bueno, Cassirer fue el que, junto con Heidegger, participó en la conferencia de Davos, y realmente en la confrontación que hubo entre ellos es digamos, como la culminación, el desenlace, digamos, el punto hacia el que se dirige este libro. Se menciona al principio del libro y el desarrollo de los temas que se dan en este libro va un poco como enfocados a este desenlace de esta confrontación de la conferencia de Davos, conferencia de filósofos, que tenía la temática o sea, el título de la conferencia era ¿qué es el hombre? Y bueno, a mí personalmente esto me parece este tema me parece que es un poco vago y demás, pero es el tema que se escogió. Y las últimas partes del libro tratan de eso, de esta confrontación entre Cassirer y Heidegger, en la que se ve cómo Heidegger, en su estilo, digamos, un poco más agresivo, se vio un poco coartado por el hecho de la tremenda cortesía de Cassirer, lo frenó un poco. Heidegger, por lo visto, iba con la idea de hacer un ataque mucho más furibundo a las ideas de Cassirer, que por cierto, la descripción de digamos, de esta confrontación desde el punto de vista de ideas y de razones, tampoco la he visto muy bien descrita en este libro. Y personalmente quizá también sea porque igualmente los temas igual que en los puntos que he citado de los pasajes de Heidegger, tratan temas que de por sí son difíciles y que se basan en cuestiones que ya habían sido debatidas anteriormente y discutidas. Entonces digamos que parten de un nivel filosófico ya bastante técnico y especializado, y resulta difícil hacer un resumen sin entrar en detalle. Yo personalmente no he entendido muchas de las descripciones, solo a un nivel general, que es de qué trataba realmente esta discusión y cuáles las conclusiones a las que se llegó. Ya digo, parece ser que Heidegger iba con un afán de confrontación que se vio coartado por la educación, la cortesía que mostró Cassirer en todo momento, de su estilo más apaciguador, al final creo que la conclusión a la que llega el autor de este libro es que más o menos la confrontación la ganó Heidegger, pero bueno, en cierto modo los dos tuvieron sus momentos, y lo que digamos, la conclusión final a la que se podía llegar es que los enfoques eran tan diferentes que no se podía llegar a un acuerdo. Pero finalmente el que se llevó el gato al agua con el tiempo fue Heidegger, que fue digamos, el que fascinó un poco más a los alumnos y a las nuevas generaciones que venían detrás de él. Y bueno, y de hecho, ya digo, yo ni siquiera conocía a este filósofo Cassirer. En cambio, Heidegger se considera uno de los filósofos más importantes del siglo XX, a pesar, ya digo, de los puntos oscuros que tiene, y a pesar de la tremenda oscuridad de
su filosofía, que parece ser que esto está visto como algo positivo claro, puede ser un poco de formación profesional también, el hecho de que se considere que un texto tan dificultoso y tan oscuro dice algo a favor de los razonamientos del filósofo que lo escribe, cuando realmente a lo mejor lo que habría que aplaudir y que estimar es el hecho de que un filósofo, cuando trata temas tan dificultosos como estos, fuera capaz de hacerlos comprensibles y fáciles. Mientras que Heidegger muchas veces da la impresión de que lo que está buscando es usar el lenguaje más difícil posible para expresar sus ideas, o por lo menos esa es mi opinión como aficionado o no experto en estos temas. Por último pasamos al pensador que queda, que es Walter Benjamin, que es un pensador que quizá yo lo veo más como literato, como crítico, como estudiante del arte, de la literatura, más que como filósofo, pero bueno, que también se ve, por lo que se cuenta en este libro, que muchos de los temas que trató están relacionados con la filosofía. Pero quizás es el que más se aparta aunque también trató temas relacionados con los que ya he contado, pero es un poco quizás el que más se aparta temáticamente de los demás. Era también judío y de hecho una anécdota que voy a contar que se sale de este libro es sobre su muerte, sobre su suicidio, que él estaba huyendo en el año 40, estaba huyendo de la invasión alemana de Francia y cruzó la frontera de Francia hacia España y se suicidó en la localidad catalana de Portbou, porque él pensaba que lo iban a repatriar a Francia, que las autoridades franquistas lo iban a repatriar a Francia al día siguiente porque habían rechazado su visado. Entonces, para que se vea el hecho, en este caso, el hecho de ser judío sí influyó en su destino, en su vida. Por ejemplo, no he mencionado, pero el caso de Cassirer huyó a Estados Unidos y de hecho Walter Benjamin también quería huir a España para de España viajar a Portugal y de ahí huir a Estados Unidos. Entonces se ve lo que fue la persecución de estos pensadores ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, que como digo es posterior a la época en la que se trata en este libro, pero ya en este libro se ven los primeros vislumbres de lo que esto iba a llevar a ser y de hecho se ve que muchos de estos pensadores de hecho tenían un trasfondo judío. Desde el punto de vista biográfico, la verdad que este libro ha conseguido que Walter Benjamin no me caiga demasiado simpático. No sé si es lo que pretende el autor, yo creo que no, pero lo que cuenta sobre él, en fin, lo que cuenta de una persona bastante inconstante, bastante irresponsable en algunos aspectos. Una persona que sufría penurias económicas, pero que parece que tampoco estaba dispuesto a seguir un orden, una carrera en la cual, digamos, pudiera tener una seguridad económica, sino que él emprendía un montón de proyectos y luego los abandonaba, pedía dinero por adelantado y luego no cumplía lo que había prometido. De hecho, hay algunas anécdotas bastante jugosas en este aspecto, en este libro, como de cobrar un dinero para viajar a la Universidad de Israel para aprender hebreo y gastarse el dinero y al final, pues, 6 meses después decir que sí, que había aprendido un poco a escribir un poco de las letras del hebreo y demás, en fin, una cosa un poco increíble. Y bueno, por supuesto no viajar a Israel nunca ni demás, ni nada de eso. Y bueno, lo que describe de la vida personal de Walter Benjamin, la verdad que es algo como un poco irrisorio, en el sentido de que es una persona parece como una personalidad bastante inconstante en general. Vamos a dejarlo ahí. Por lo que respecta a su obra, a mí este libro no me ha dejado nada claro qué es lo que cuáles son las bases, las ideas, bueno, quizá las bases sí, pero cuáles las ideas que desarrolló Benjamin. No, yo creo que no quedan nada claras en este libro. Bueno, de hecho voy
voy a leer algún fragmento donde se explica algunas de estas ideas. Y bueno, lo que describe realmente, ya más que esté más o menos claro, aparte de eso, digamos que bajo mi punto de vista como filosofía es un poco débil. Voy a leerlo. Dice: para Benjamin, el primer pecado de la moderna filosofía del lenguaje consiste en dar por sentada la arbitrariedad fundamental de los signos lingüísticos. La relación de la palabra mesa, por ejemplo, con el objeto que designa, no sería esencial, sino completamente arbitraria. A esta suposición, jamás cuestionada del pensamiento moderno, opone Benjamin una concepción adánica, incluso paradisíaca, del lenguaje. En un lenguaje originario y por ende verdaderamente creador de significado, que Benjamin llama lenguaje puro, la relación de los signos nombres con las cosas designadas no era arbitraria, sino necesaria y esencial. Y ahora cita a Benjamin, dice: el denominar adánico está tan lejos de ser juego y arbitrio que en él se confirma el estado paradisíaco como aquel que aún no tenía que bregar con el significado comunicativo de las palabras. Y ahora continúa el autor del libro, dice: en consecuencia, la segunda suposición errónea de la moderna filosofía del lenguaje es la de reconocer en la comunicación la verdadera función y hasta la esencia misma del lenguaje. Pero según Benjamin, el lenguaje no es un medio para comunicar a otros hombres una información útil, sino un medio en el que el ser humano se apercibe de sí mismo y de todas las cosas que lo rodean, en el que las conoce a ellas y a sí mismo al nombrarlas. El hombre no se expresa por medio del lenguaje, sino que el lenguaje se expresa en él. Y ahora cita de nuevo Benjamin, dice: es fundamental saber que esta esencia espiritual se comunica en el lenguaje y no por medio del lenguaje. No hay, pues, ningún hablante de lengua si por tal se entiende el que se comunica por medio de estas lenguas. La esencia espiritual se comunica en una lengua y no por medio de ella. Esencia espiritual. Este tipo de cosas, bajo mi punto de vista, son pura mística. Esto no es... bueno, sí puede ser filosofía, pero esto, desde un punto de vista lingüístico, que quizás de eso entiendo algo más de lo que entiendo de filosofía, no tiene el menor sentido el hablar de que el signo lingüístico no es arbitrario. Esto es una de las bases de la lingüística. En fin, lenguaje adánico, son cosas místicas que pueden tener relevancia para un estudiante como resulta que era Benjamin hasta cierto punto, estudiante por lo visto, del misticismo judío, que fue una de las cosas que más le influyó. Posteriormente también se habla que fue estudiante bueno, sí, no que fuera estudiante, sino que estuvo bastante atraído por el marxismo. Habla también de la relación que tuvo con su amante, que era de origen era letona, y que era la que lo introdujo en el comunismo, en el marxismo. Habla como en esta época él se vio atraído por estas ideas políticas, y cómo todo esto, este tipo de ideas supusieron digamos, el caldo de cultivo en el que se desarrolló. Pero bueno, en general el pensamiento de Benjamin es algo como bastante ecléctico, por lo menos en esta época. No sé si luego se desarrolló por otros derroteros, como digo. Y lo que de él se describe en este libro a mí no me queda nada claro, y de hecho, por lo que describe, era como una especie de mezcolanza de ideas en un sentido como más modernista o postmodernista, que no intentaba llegar a razonamiento definitivo, sino que era como una especie de confrontación, de collage, como lo llama, de ideas. Y quizá en el sentido literario, esto puede tener bastante valor, pero desde el punto de vista filosófico, ya digo, me parece que aquí hay cosas que directamente o no tienen sentido o son pura superstición. Y bueno, ya digo, ya he hecho la advertencia de que no soy un experto en estos temas y que evidentemente me puedo estar equivocando en todo lo que digo, pero quizá el problema que tiene esto es que estoy hablando de un libro que, si supuestamente me tenía que aclarar estas cosas, no me las ha aclarado. Y de hecho la idea que al final me llevo de Benjamin después de leer este libro es que sus ideas no se sostienen desde un punto de vista lógico, que pueden tener cierto valor literario, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, no sé si esto era lo que pretende el autor. Yo sospecho que no, con lo cual sospecho que no ha cumplido su cometido. Así que, siguiendo este hilo, para concluir ya, habiendo ya mencionado estos 4 pensadores de los cuales trata este libro, habiendo descrito más o menos cuáles son sus ideas, hasta el nivel al que he podido entenderlas, y los apuntes biográficos de los que trata,
Mi idea general sobre este libro es que el autor, evidentemente es un filósofo, tiene una cierta deformación profesional, cita pasajes, cita ideas que son bastante oscuras y hace como una especie de... Sí, intenta explicarlas, da una especie de introducción a ellas, explica los aspectos más difíciles de entender, la terminología, eso, pero no consigue que un lector no experto, como es el lector al que está enfocado este libro, vaya a entender, por lo menos ha sido mi caso, las ideas de estos pensadores. Y de hecho, hay la esperanza de que, bueno, de hecho la esperanza de que un lector lego en esta materia pueda entender a estos pensadores es bastante baja, teniendo en cuenta la anécdota que he comentado de Wittgenstein, eso de no se preocupen, no creo que nunca lleguen a entenderlo o algo así, lo que dijo Wittgenstein a Bertrand Russell, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, o sea que realmente es un poco increíble pensar que este tipo de historias, de razonamiento, van a ser comprensibles por un lector medio, y creo que eso nunca está aclarado por parte del autor de este libro. El autor de este libro nunca dice por qué alguien leyendo estos pasajes, estos textos, estas ideas explicadas por él, incluso si hay alguna pequeña posibilidad de que un lector pueda llegar al fondo de estas ideas. No, yo creo que el autor no reconoce la dificultad que estas ideas tienen, quizá porque esto a lo mejor asustaría al lector o pondría en claro que realmente este libro lo único que permite es como una idea cultural, dar una idea biográfica, como de cultura general, de cuáles son los temas que trataban estos autores, pero evidentemente uno leyendo este libro no va a ser capaz de entenderlo, y bueno, ya se ve que incluso leyendo las obras originales, algunos de los pensadores más importantes del siglo XX tenían dificultades para entender a estos autores. O sea, al final esto es todo como un poco superficial, un poco... bueno, a mí realmente este tipo de libros me gustan mucho, aunque no especialmente este. Ya digo, este libro le veo todos estos defectos, pero este tipo de libros los encuentro muy interesantes porque te dan una gran cultura general sobre lo que es el pensamiento de muchas épocas. Pero sin embargo, este libro no le veo claro cuál es el target, digamos, desde un punto de vista de marketing, porque ya digo, no, para un filósofo profesional, no, alguien que entienda ni alguien que entienda a fondo de filosofía, esto se queda a un nivel un poco superficial. Y quitando, ya digo, lo que pueda tener como interés desde el punto de vista biográfico y de relación entre los pensadores. Y por otra parte, para un lego, simplemente para alguien que esté un poco interesado en el tema, tampoco le va a permitir entender cuál es la filosofía de estos pensadores. Eso sí, le dará una culturilla general sobre ellos y sobre esta época, que para mí es lo más interesante que se puede sacar de este libro. Y bueno, como conclusión, creo que es interesante mencionar que el título del libro, Tiempo de Magos, a mí me ha despertado la siguiente reflexión. No sé realmente por qué el autor le ha llamado a este libro Tiempo de Magos. Yo creo que porque considera que es como... Bueno, de hecho, no sé si se menciona en algún punto del libro. Creo que es porque él considera que estos autores son magos en el sentido que son como que fueron capaces de crear como una época, como una especie de crear una especie de camino por el cual ha seguido muchos aspectos, por el cual el pensamiento del siglo XX y las ideas, incluso no solo en filosofía, sino en literatura y en general lo que es la cultura del siglo XX. En muchos casos hay muchas ideas de estos pensadores que fueron las que lanzaron la cultura del siglo XX en ese sentido, y de hecho la conferencia que se menciona de Davos es clarificadora en ese sentido, porque
se ve como el hecho de que Heidegger se saliera con la suya hizo que el camino de la filosofía se desplazara en un sentido diferente del que, por ejemplo, iba enfocado con Cassirer, con este otro pensador que realmente lo que estaba reivindicando era pensadores como Kant y demás anteriores de siglos anteriores, ¿no? Y esto en cierto modo supone una ruptura y que ha llevado a la filosofía y en general a la cultura por unos derroteros diferentes, y en ese sentido quizás sea el título de Tiempo de Magos, porque son como una especie de aprendices de brujos que crearon partes de la cultura en la cual estamos ahora mismo, este mundo postmoderno en el que vivimos ahora. Y sin embargo, a mí esto de Tiempo de Magos, viendo lo que trata este libro y el pozo que me ha dejado, a mí me sugiere incluso el término en alemán original que se usa para la palabra mago. A mí me sugiere también otra cosa, que es yo creo que este libro también se podía llamar tiempo de encantadores o tiempo incluso de ilusionistas, porque muchas veces parece que estos pensadores crean una serie de fuegos artificiales intelectuales o verbales, pero no sé hasta qué punto estos pensadores realmente se alejan de lo que es la realidad, hasta un punto en el que, bueno, como ya se ve en las citas que he hecho de Heidegger, llega a un punto de abstracción, de oscuridad, en los cuales no se sabe si hay algo que esté cercano a la realidad o simplemente son divagaciones. Incluso ya llega un punto de que se jueguen a llegar a los límites del lenguaje y ya se estén hablando de cosas que simplemente no tienen sentido, o que aunque lo tengan, de lo que hablan es de cosas que están más allá del lenguaje, y por tanto todo el lenguaje es fútil y quizá no tenga sentido profundizar por ese camino. Bueno, de hecho, el enunciado final del Tractatus de Wittgenstein dice de lo que no se puede hablar es mejor callar. O sea que incluso el propio Wittgenstein está reconociendo que hay ciertos puntos a partir de los cuales el lenguaje no funciona. Y bueno, si eso es así, si realmente aceptamos que lo que dice Wittgenstein es cierto, entonces puede uno pensar que a lo mejor los libros de Heidegger son redundantes, o que simplemente que están más allá del lenguaje y no tiene sentido escribir tomos enteros sobre cosas que ya han escapado en los límites del lenguaje. En fin, esto es, en ese sentido digo que esto es como tiempo de hechiceros, tiempo de encantadores, en el sentido de que muchas veces parece que estos pensadores lo que hicieron fue crear una especie de hechizo con el lenguaje, en el que han atraído muchos literatos, muchos pensadores, muchas personas de la cultura, muchos intelectuales posteriores, que se han visto fascinados por este despliegue de fuegos artificiales intelectuales, y que finalmente esto no se sabe si se lleva a algún sitio. Entonces, para mí este libro, más que Tiempo de Magos, es tiempo de ilusionistas, aunque esta es mi opinión personal. Muchas gracias y hasta la próxima.